Saludos para todos nuestros hermanos y amigos a quienes llega este audio del comentario de la lección de escuela sabática, lección 11, la Biblia y la profecía. Un texto muy conocido para los adventistas del séptimo día, Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad y misión. La profecía promueve un mecanismo interno y externo para confirmar la exactitud de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, San Juan 13:19 y 14:29. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. La pregunta esencial es, ¿cómo interpretar la profecía correctamente para saber cuándo se ha cumplido? El reavivamiento de la Reforma Protestante se produjo como resultado directo del estudio de las emocionantes profecías de Daniel y Apocalipsis, y el redescubrimiento del método de interpretación historicista, derivado de sola escritura. De hecho, la forma interna en que Daniel y Juan interpretaron las profecías se convirtió en la clave para el estudio protestante de la Biblia. El método historicista ve la profecía como un cumplimiento progresivo y continuo a lo largo del tiempo. Esta visión llevó a hombres como Wycliffe, Lutero, Zwinglio, Knox y otros a identificar el cuerno pequeño en Daniel 7 y 8 y la bestia que sube del mar, como se muestra en Apocalipsis 13. Como la Iglesia Católica Romana, el poder papal, la corriente reformista tuvo una enorme influencia en Europa, con lo que la gente salió de la Edad Media. Esta corriente fue seguida por la Inquisición romana y la persecución masiva. Muchos de los reformadores huyeron a las costas pacíficas del Nuevo Mundo, donde pudieron adorar a Dios en espíritu y en verdad. Apocalipsis 12, 13 al 17. Hoy la Biblia sigue siendo única en comparación con otros libros religiosos del mundo, porque el 30% de su contenido es de naturaleza profética. La profecía bíblica proporciona un mecanismo interno y externo para confirmar la precisión de la palabra de Dios. La profecía que apunta a la esperanza del Mesías venidero, la segunda venida, mantiene a la Iglesia con expectativa y esperanza. Le otorga sentido y le da urgencia a la misión. Porque si Jesús viene pronto, llama a los creyentes a preparar al mundo para su gran advenimiento. Esta semana estudiaremos los pilares de la interpretación profética historicista que proporciona la identidad a la misión de la Iglesia Adventista del séptimo día. Bienvenidos. El historicismo y la profecía. Daniel 2, 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Un sueño, unas visiones que tienen que ver con la historia. Es algo que ha marcado al mundo hasta el final. Hay tres corrientes de interpretación de las profecías. Los conocemos como el preterismo, el futurismo y el historicismo. El preterismo es aquel que toma las profecías como ya cumplidas. Y voy a ponerles un ejemplo, el anticristo. El anticristo para los preteristas ya estuvo en la tierra. Se lo aplicaron a Antíoco Epífanes, se lo aplicaron también a Nerón o en la época más reciente a Adolfo Hitler. El futurismo es la otra contraparte, la que dice que estas cosas están para el futuro. Y entonces el anticristo es un personaje que vendrá en el futuro.
Saben, hermanos queridos, que esto ha traído como consecuencia un sinnúmero de inconsistencias bíblicas, un milenio en el que aún habrá salvación para aquellos que no participaron de la segunda venida o del llamado rapto secreto. Ahora hablemos del método con el que nos identificamos los adventistas del séptimo día. Nosotros nos identificamos con el método del historicismo. El historicismo es aquel que delinea las profecías en un tiempo que va en ascendencia y llegará hasta el fin. Y con este método, entonces, encontramos el cumplimiento de las profecías, cumplimiento, por ejemplo, cuando hablamos de los imperios de Daniel 2 y Daniel 7, sabemos que esos imperios están en el pasado. Pero también podemos identificar que en esas dos profecías hay una parte que no ha terminado y que ha seguido un punto lineal hasta el fin. Recordemos un poco, por ejemplo, la estatua de Nabucodonosor. Recuerden ustedes, oro, plata, bronce, hierro y barro. Pero hay un detalle especial, lo vimos en nuestra lección anterior, en los dedos de esa imagen, que era una mezcla de hierro y barro. Si vamos ahora a Daniel 7, encontramos ya aquí en el sueño de Daniel 4 bestias, el león, el oso, el leopardo y una bestia grande y terrible. Ya esta bestia tiene una característica, tiene 10 cuernos. Recuerden, Nabucodonosor vio una imagen con 10 dedos. Ahora Daniel ve a una bestia con 10 cuernos. Algo especial. Dentro de esos 10 surge un cuerno pequeño, que estudiaremos posteriormente. Interesante este detalle porque en los pies de la imagen está la continuación de esta profecía. Recuerden ustedes, vivimos en los dedos de la imagen, vivimos en el tiempo del cuerno pequeño. Recordemos que el Señor Jesús en San Juan 14, 29 nos dice, ya solo os he dicho para que cuando suceda crean y sepan que había sido predicho. Una de las claves para interpretar las profecías de una manera historicista es el principio de día por año. Día por año. Ezequiel 4:6, Números 14:34. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Este es un principio fundamental en la interpretación de la profecía. Día por año. Este método aún es aceptado por algunas corrientes futuristas, pero el problema es que aplican esto al futuro. La profecía de las 70 semanas ha tenido un cumplimiento parcial y ha habido una pausa según esta interpretación, pero ellos usan principio de día por año. En primer lugar, la naturaleza simbólica de las bestias y los cuernos que representan reinos sugieren que las expresiones temporales también deben interpretarse como simbólicas. Las bestias y los cuernos no deben tomarse literalmente, son símbolos de otra cosa. Por lo tanto, debido a que el resto de la profecía es simbólica, no literal, ¿por qué deberíamos tomar como literales solo las profecías del tiempo? La respuesta es, por supuesto que no deberíamos. En segundo lugar, muchos de los acontecimientos y los reinos representados en las profecías cubren un lapso de muchos siglos, lo que sería imposible si las profecías de tiempo que los representan se tomaran literalmente. Una vez que se aplica el principio de día por año, el tiempo se ajusta a los acontecimientos de una manera notablemente precisa. Aquí podríamos hablar de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Si esta profecía se interpretara como 2300 días, no llegaría a ningún lado. Pero cuando tomamos este tiempo como un tiempo
simbólico que tiene que ver con años, no con días, entonces ahí sí encontramos una razón de ser. Identificación del cuerno pequeño, nuestro punto número 3. Durante siglos, los reformadores protestantes identificaron el poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 como la Iglesia romana. ¿Por qué? Si leemos detenidamente Daniel 7, 1 al 25 y 8, 1 al 13, encontramos algunas características comunes de identificación para este poder. Primero, hablaría palabras contra el Altísimo. Perseguiría a los santos. Son esencialmente dos puntos importantes que se aplican perfectamente al poder romano. Hay 7 características comunes entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 y las vamos a describir como están en nuestro folleto de estudio. 1. Se describe a ambos como un cuerno. 2. Ambos son poderes perseguidores, Daniel 7, 21, 25, 8, 10 y 24. 3. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos, Daniel 7, 8, 20, 25, 8, 10, 11 y 25. 4. Ambos atacan al pueblo de Dios, Daniel 7, 25 y 8, 24. 5. El tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos. Daniel 7, 25, 8, 13 y 14. 6. Ambos se extienden hasta el fin del tiempo. Daniel 7, 25, 26, 8, 17 y 19. Y 7. Ambos serán destruidos en forma sobrenatural. Daniel 7, 11 y 26, 8, 25. ¿Qué poder salió de Roma y continuó con su influencia político-religiosa durante al menos 1260 años? Daniel 7:25. Solo un poder encaja con la historia y la profecía: el papado. El papado llegó al poder entre las 10 tribus bárbaras de Europa y eliminó a 3 de ellas. Daniel 7:24. El papado era diferente de los primeros. Daniel 7:24. Lo que indica su singularidad en comparación con las otras tribus. El papado hablaba palabras contra el Altísimo, Daniel 7:25, y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, Daniel 8:11, al usurpar el papel de Jesús y reemplazarlo por el del Papa. El papado cumplió la predicción de perseguir a los santos del Altísimo, Daniel 7:25, y de echar por tierra a parte del ejército, Daniel 8:10. Durante la Contrarreforma, cuando los protestantes fueron masacrados, el papado procuró cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7:25, al eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Es importante en este punto que entendamos entonces lo lineal de la profecía, cómo continúa hasta el tiempo del fin. Representado en la imagen de Daniel 2 por los pies de la imagen. El hierro y el barro o no son mezclas que se puedan adherir. Y en el sueño de Daniel, en el cuerno pequeño. Recuerden que surge de entre los 10 cuernos de la bestia grande y terrible. En este punto es importante el método historicista para la interpretación de estas profecías, no el método futurista. El juicio investigador. El bosquejo profético estudiado esta semana ha encontrado un apoyo abrumador entre los historicistas protestantes desde la Reforma, pero no fue hasta el movimiento millerita a principios del siglo XIX que los 2300 días y el juicio investigador fueron cuidadosamente reconsiderados y estudiados. Miremos ahora el cuadro que tenemos en nuestro estudio, Daniel 7 y 8. En Daniel 7 aparece Babilonia como león, pero ya no aparece en Daniel 8. Medo-Persia como oso, en Daniel 8 Medo-Persia como carnero. Grecia como leopardo, Daniel 7, Grecia como macho cabrío, Daniel 8. Roma pagana, la cuarta bestia, aparece en Daniel 8 como Roma pagana,
el cuerno avanza horizontalmente. Roma papal, cuerno pequeño, Daniel 7. Roma papal, el cuerno avanza verticalmente. Al leer Daniel 7, 9 al 14 y 8, 14 al 26, ¿qué ocurre en el cielo según muestran estos versículos? Después del periodo de persecución medieval que terminó en 1798, la captura y la reclusión del Papa por parte del general Berthier, Apocalipsis 13:3, Daniel 7 y 8, hablan de juicio. El juicio se llevará a cabo en el cielo, donde el juez se sentó, Daniel 7:10. Y con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, Daniel 7:13. Esta es una escena de juicio que ocurre después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esta escena de juicio de Daniel 7 es directamente análoga a la purificación del santuario en Daniel 8:14. Hablan de lo mismo, según Daniel 8:14, el tiempo de esta purificación del santuario, que es la terminología del día de la expiación. Es de 2300 tardes o mañanas o días. Con el principio de día por año, estos días representan 2300 años. El punto de partida de los 2300 años se encuentra en Daniel 9:24, en el que la profecía de las 70 semanas, 490 años, está chatak, cortada o determinada de la visión de los 2300 días, Daniel 9:24. De hecho, muchos eruditos consideran acertadamente que la profecía de 2300 días, años, de Daniel 8:14 y la profecía de las 70 semanas, 490 años, de Daniel 9:24 al 27, son dos partes de una profecía. El siguiente versículo de la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:25, indica el comienzo del periodo, desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La fecha para este hecho es el 7º año del rey Atarjerjes, Esdras 7:7, o 457 a.C. Si contamos 2300 años hacia adelante, llegamos a 1844, que no es mucho después de 1798 y antes de la segunda venida de Jesús. Esto es cuando Jesús entró en el lugar santísimo y comenzó su obra de intersección de purificación del santuario celestial. Si miramos detenidamente la tabla del estudio que tenemos para el viernes, encontramos una adición, y es el juicio en el cielo, la purificación del santuario celestial, donde Jesús intercede por nosotros. Hermanos queridos, esto tiene una importancia extraordinaria en el plan de salvación, porque lo que ocurría en el santuario terrenal con el juicio que se hacía cada año o con la purificación anual debe ocurrir nuevamente en el santuario celestial. Cuando Cristo salga de ese lugar, entonces habrá terminado el tiempo de gracia y nuestros pecados deben haber sido llevados hasta el santuario celestial para que sean purificados. La tipología como profecía. Los símbolos de las profecías apocalípticas, como los que se encuentran en Daniel y Apocalipsis, tienen un cumplimiento único. Por ejemplo, el macho cabrío encontró su cumplimiento en Grecia, un reino singular, Daniel 8:21. Al fin y al cabo, el texto lo menciona directamente. ¿Podría ser más evidente? Sin embargo, la tipología se centra en personas, hechos o instituciones reales del Antiguo Testamento basados en una realidad histórica, pero que señalan a una realidad mayor en el futuro. El uso de la tipología como método de interpretación se remonta a Jesús y a los autores del Nuevo Testamento, e incluso la encontramos en el Antiguo Testamento. La única guía para reconocer un tipo y un antitipo es cuando un escritor inspirado de las Escrituras lo identifica. Si leemos detenidamente 1 Corintios 10, 1 al 3, encontramos un acontecimiento histórico, algo que sucedió con el pueblo de Israel. Entonces Pablo aquí amonesta a la iglesia a no pasar por la misma experiencia. Veamos ahora las siguientes figuras de lo que es
el tipo y el antitipo. Jonás, Cristo dijo, es necesario que como Jonás estuvo en el vientre del pez, el Hijo del Hombre esté en el vientre o en el centro de la tierra, refiriéndose a la sepultura. En Juan 19:36 se hace mención de que no sería quebrado hueso suyo. Juan 3:14 y 15, como la serpiente en el desierto. O sea que se toma la experiencia de Israel en el desierto con las serpientes ardientes y Jesús ahora habla de que era necesario que se levantara también a él como se había levantado la serpiente en el desierto. ¿Qué es Adán? Adán también es una figura del que vendría. Y finalmente Juan el Bautista, señalando a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo un recordatorio de los corderos sacrificados que representaban o simbolizaban a Cristo en la cruz. El aspecto central que se debe considerar aquí es que la escena del juicio de Daniel 7, que tiene lugar después de 1260 años de persecución, Daniel 7:25, es lo mismo que la purificación del santuario de Daniel 8:14. Y esta escena de juicio celestial es lo que conduce en última instancia al establecimiento del reino eterno de Dios al final de la triste historia de esta tierra caída. Por lo tanto, tenemos poderosas evidencias bíblicas de la gran importancia que las Escrituras le dan a Daniel 8:14 y al acontecimiento que representa. Que también, hermanos queridos, comprendemos nosotros la profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué es importante que le dediquemos tiempo a estas interpretaciones? Recuerden ustedes que hablábamos de estos periodos de tiempo que son un solo periodo, lo que son los 2300 días o tardes y mañanas y la profecía de las 70 semanas. Que Dios nos ayude, mis hermanos, para comprender claramente estos acontecimientos, estos periodos de tiempo. Es importante comprenderlos, pero posiblemente a alguien se le dificulte comprenderlo. No se desanime, mi querido hermano. Poco a poco el Señor nos va revelando cosas que tal vez ahora para nosotros no son claras. Suscríbete si aún no te has suscrito, activa la campanita, hermano querido, y ayúdanos en este ministerio, en esta predicación. Recuerden que forman parte ustedes de nuestro círculo de oración a nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga. Amén.